Las 10:03 de la mañana estamos recibiendo con mucho gusto a Nano Fole. ¿Qué tal, Nano? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, Fole. De este lado porque hoy estamos con invitados. Además, exactamente, ¿no? Dijimos que íbamos a centrar un poco el tema en la Noche de la Nostalgia y obviamente el profesor Arturo Borges viene para hablar de seguridad vial en un día tan emblemático, además, como es este de la Noche de la Nostalgia. Pero le agrego algo, también está el mito del alcohol. Es un poco lo que vamos a abordar con Arturo. Pero antes quiero decirle algo, permítame robarle unos segundos. Sí, porque recién tiramos un título de una... Sí, Antonella Rodríguez era el nombre de esta chiquita de 14 años que fue brutalmente asesinada allí en Barros Blancos, ya departamento de Canelones. El domingo salió a comprar té. Inclusive se comprobó que lo hizo, llegó al almacén, compró té porque tenía en la manito los 2 sobres de té que había comprado. Fue estrangulada, no hay más detalles, se supone que fue un abuso que se cometió con ella, posiblemente más de una persona. Es una chiquita, por lo que decían los vecinos, ahí tenemos la fotografía de esta chiquita que murió de muy mala manera allí. Que vivía con su padrastro y sus hermanitos más chicos, tratando de conseguir inclusive algunas cosas como para poder llevar elementos a la casa para comer, para vivir mejor. La policía no tiene elementos aún para comenzar una investigación, pero estamos hablando de un crimen terrible con connotaciones similares a los anteriores de las últimas semanas, ¿verdad? Con ataques a jovencitas que están solas, 9 de la mañana del domingo. Realmente dramático, ¿no? Pero quería consignarlo porque, bueno, el cuerpo apareció ayer, los amigos la encontraron, los amiguitos que rastrillaban la encontraron a 500 metros de la casa, en un predio baldío, literalmente al costado del camino que la llevaba y la devolvía del almacén a su casa. Obviamente fundamentales las pericias que se están haciendo en este momento, causa de muerte y obviamente si hubo o no un abuso, y si hay alguna huella en el cuerpo como para iniciar una investigación. Forense y policía científica. Sí, ¿no? se supone, como realmente pasa en estos casos, los atacantes son personas cercanas de allí. Así que bueno, el cerco policial, obviamente, una vez que se tengan algunos elementos, puede iniciar la búsqueda allí. Vamos ahora sí con el profesor Arturo Borges, con un tema que también nos acude y nos atañe, porque desde hace muchos años que esta fiesta de la nostalgia la consignamos como noticia y a veces al día siguiente tenemos que dar la cifra de accidentes. A mí me tocó muchos años, al día siguiente de la fiesta de la nostalgia, recorrer el panorama policial buscando en rutas, en calles, en Rambla de Montevideo, accidentes que habían sido producto de alta velocidad, de alcohol, pero yo sé que usted vino con todo preparado, porque usted es un profesor que se prepara casi como para dar una clase, así que díganos usted de qué se trata esto. Buenos días, Arturo, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Danilo? Arturo. Humberto. Gracias, Nano. No, evidentemente que aparte esas desgracias que tú acabas de mencionar también se vincula con otras desgracias que están vinculadas a veces también a propósito por falta de conocimiento o de entender que uno tiene unas capacidades, unas facultades extraordinarias, ¿verdad? Que puede superar todos los elementos. Y uno de los elementos que vemos y aprovechamos el día de hoy, yo no le llamo la noche de la nostalgia, como decía Nano, es una noche de los recuerdos, ¿no? Y en el caso mío, yo no sé si fue anterior, la época anterior fue mejor o no, sé que fui muy feliz en aquella época, pero hoy vivo mi presente y nostalgia es como recordar algo triste, y yo no recuerdo nada triste, excepto el pelo largo que se va a cantar luego después de esto, el resto no. Pero ¿Tuvo pelo largo alguna vez? ¿Tuvo pelo largo? Obviamente, y contaba antes de salir que jugábamos al fútbol y me ponía vincha. Así que, porque el pelo se me caía. Así que, foto, como Claudio Paul Canilla. Pero te puedo mostrar ¿qué foto nos estamos perdiendo? Pero no sabés lo que te estás perdiendo. Pero bueno, historia tienen las cosas y aprovechamos esta oportunidad que nos brinda aquí Arriba Gente para apoyar un poco más esta campaña que hay a nivel nacional de separar al alcohol de la conducción. Lo que estamos preparados en seguridad vial, sabemos que uno de los vectores importantes, porque no es el único, en cuanto a los siniestros de tránsito, es el alcohol y la conducción. Y esto realmente debe ser entendido por los conductores,
Porque más allá de que aquellos que creen que pueden tomarse una copa y pueden conducir, sabemos que inclusive a dosis bajas se deterioran determinados elementos, no cognitivos, sino de sensoriomotores en un individuo, que la respuesta que van a tener frente a una demanda del tránsito siempre va a ser tardía. Estos controles que estamos viendo hoy y que deberían de ser todo el año, no solamente hoy, todo el año, a toda hora, esto evidentemente que forma parte de eliminar o de buscar que la gente entienda o que se sienta vigilada y se pare el alcohol. Porque esto no es solamente hoy. Hoy lo que aprovechamos es que todos los medios están trayendo a estado presente una parte de la problemática que se da además a nivel epidemiológico en todos los estratos, porque se da a nivel del trabajo, a nivel de las embarazadas, lo que el feto ataca, es atacado por el alcohol. Entonces estamos viviendo un problema con el alcohol que realmente es interesante. Nosotros hicimos un poco una encuesta para saber si desde el 1 de enero a hoy, por ejemplo, había disminuido en algo la venta de alcohol. No hay valores significativos, no la hay. Sigue igual. Sigue prácticamente igual. ¿Podemos decir que la cantidad de muertos ha disminuido por solamente el 0? No, porque lo que vemos es que hay una menor circulación y la tasa de mortalidad siempre se mide en función de los kilómetros recorridos, es decir, de la exposición al riesgo que tiene un conductor. Pero tenemos algunas tablas que podemos mostrar a los televidentes partiendo de aquella base de que hay mucha gente que trabaja sobre el alcohol o entiende que el alcohol es un elemento que hay que asociar, evidentemente que tiene una historia de más de 7.000 años y es muy difícil pelear contra eso. No es lo mismo que pelear contra el cigarro. Pero entonces acá tenemos algunos mitos que, primero, que no es un alimento, segundo, que no sirve para combatir el frío, no es un elemento que sea un estimulante y menos que previene enfermedades del corazón y que puede ayudarnos en el caso de la experiencia sexual. Estos son mitos que tenemos arraigados en la sociedad de hace muchísimos años, como aquel veterano que manejaba y decía, yo me tomo una copa y manejo mejor. ¿Tú recordás cuando en las terminales de los ómnibus, qué era lo que había primero que se instalaba en las terminales de los ómnibus? Lo primero que había era un bar. Y tú ibas a cualquier hora en la mañana y aquel tenía la grapita y era que todo el mundo estaba dentro de eso. Recuerdo muy brevemente eso. Hay un mito periodístico también, Arturo. Hay quien dice que se escribe mucho mejor con una copita arriba. También hay un mito de los periodistas. De redacción de diarios. De redacción de diarios. Bueno, pero eso puede ser. Yo no te voy a decir que haya gente que estimulado de alguna manera pueda ejercer su función mejor. Y bueno, puede ser, depende de cada persona. Pero no conducir. Pero no conducir. ¿Verdad? No conducir y no como peatón, porque, a ver, acá tenemos un problema en los peatones, tenemos un problema en los conductores. Y decimos, el alcohol es una droga de abuso, porque sabemos cómo comenzamos, ¿verdad? Pero el conductor, el ser humano, no se va dando cuenta que está subiendo un umbral y no sabe cuál es el tope, cuál es el techo, ¿verdad? Entonces, lo que hace el alcohol en ese caso es el primer umbral inclusive de otras drogas. ¿Es una droga tóxica? Sí, evidentemente, porque cuando ingresa en el organismo modifica muchísimas acciones desde el punto de vista del ser humano. Realmente es un tóxico, es una psicoactiva, es depresora, es un misil al sistema nervioso central. Lo peor que podemos hacer es cuando estamos desmotivados, un poco tristes, de invitar a un amigo, vamos a tomar una copa que yo te levanto el ánimo. Esto es al revés. La primera copa tenemos una sensación de euforia porque lo que hace es desinhibir al neurotransmisor que contiene a la conducta, entonces el individuo se siente un poco alegre. Pero con la segunda copa, que te lleva a la primera, ya entramos ahí en un escalón que realmente lo que hace el individuo es deprimirlo. Y después es un antialimento. Cuando se hace se produce el alcohol y en esa fermentación o la destilación, lo único que permanece es la caloría. Y además el etanol es un elemento hidrosoluble, no es liposoluble, por lo tanto multiplica las grasas. Aquel que quiere estar en un tratamiento, evidentemente que acercarse al alcohol no es lo más indicado. Y hoy tenemos este problema de que nosotros creemos que podemos conducir. Dentro de los elementos que más deterioro nosotros tenemos directamente sobre un conductor, lo primero que afecta es la visión. Tenemos una placa que muestra efectivamente, en lo que estamos viendo acá, ataca el área 17 de Brodmann.
¿Esto qué hace? Es decir, si hay un órgano muy importante que es el que va a mandarle a partir de neurotransmisores la orden al aparato motor para que define una demanda dentro del tránsito, es la visión. Y yo con una copa de alcohol lo que hago justamente es que la visión retarde en enviar esa información o la perciba de otra manera. Borroso, como se conoce. Exactamente. Tenemos otra imagen que nos va a mostrar, es decir, cuando el individuo toma ya la primera dosis, lo primero que ataca es la visión. Entonces, acá le erramos a las distancias. Nosotros tenemos problemas para mantener distancia de seguridad. El simple aparcamiento del vehículo se nos hace dificultoso. El colocar la llave para abrir la puerta del vehículo, a veces eso ya es un indicio que el individuo está atacado sobre esa situación. Pero una persona que no puede poner una llave en el auto no debería poder manejar, ¿verdad? Si no se puede poner la llave, imaginamos que conducir ya es un... Es un peligro en potencia espectacular. Pero además, ¿qué pasa? A través de la vista es donde nosotros podemos tomar decisiones. Entonces, si yo, la visión que tengo de afuera no es buena, pero por otro lado evidentemente estoy deteriorado para actuar desde el punto de vista psicomotriz, ni te digo, el tiempo de reacción se va a las nubes y ahí nosotros nos tomamos una decisión a tiempo. ¿Qué es poco y qué es mucho alcohol, Arturo? Bueno, eso está muy bien lo que tú decís, Danilo. La gente cree que con una copa de alcohol, por ahí, con la comida, puede estar en condiciones de manejar. Pero aun que lo tomes o lo absorbas con la comida, hay parte del alcohol que pasa directamente a la sangre. Y además, como tiene un bajo peso molecular, pasa directamente de las paredes al estómago y llega al cerebro muy rápidamente. Sí, claro. Ahí es donde se explica que el individuo empieza a tartamudear, empieza a perder el equilibrio, empieza a perder la razón. Y ni que hablar la prudencia, elemento fundamental para poder integrarnos al tránsito. Debemos de pensar que, por ejemplo, que es mucho y es poco alcohol. Con esta gráfica nosotros podemos mostrar, la gente nos pregunta, bueno, y yo en una copa de cerveza, un vaso de vino, una copa de whisky, ¿en cuánto lo elimino? Todo depende de si estoy acostumbrado a beber, depende del tenor alcohólico que tenga la bebida, no es lo mismo el vino que tomar el whisky o el ron, depende de la cantidad de alcohol que ingiera y evidentemente de que si yo me voy a predisponer a descansar o no. Hay gente que dice, bueno, yo me tomo un par de whisky, me acuesto a dormir la siesta y después salgo a conducir. Error. Cuando uno cierra los ojos y se pone en ese estado de descanso, tiene la metabolización del alcohol. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar en una condición totalmente activa y despiertos. Porque ¿qué hacemos? Cuando nosotros ingerimos alcohol, lo que ingerimos es calorías. ¿Cómo determinamos una baja de la caloría? Haciendo ejercicio, saliendo a caminar, saliendo a correr. Pero al alcohol no lo elimina. Lo único que elimina el alcohol es el tiempo que permanecemos despiertos, pero además sin ingerir. Y ni que hablar si yo el sábado, hoy me tomo todo lo que tengo a mi favor, hoy me tomo un taxi y salgo mañana a las 6 de la tarde a conducir, cuidado. Yo puedo tener alcohol hasta el día viernes sin problema alguno, porque todo lo que yo vaya a ingerir no lo voy a metabolizar de un día para el otro. Depende del tenor alcohólico, como dijimos. Y de cada organismo. Y puede ser que, porque además mucha gente nos va a decir, bueno, sí, pero si me hacen el control de espirometría, mañana a las 24 horas me da 0. Sí, pero cuidado. Dentro de un hecho siniestral, quizás lo que mandata el juez no es espirometría, sino que es control de alcoholemia. Y vamos a tener alcohol en sangre. Por lo tanto, cuando uno bebe mucho alcohol y al otro día, quizás hoy tomamos mucho en la noche y mañana reforzamos la dosis con una copita nomás al mediodía, lo que hacemos es sumar. Tenemos una sumatoria de etanol que evidentemente eso actúa como una droga de muy largo proceso para poder eliminarlo de la sangre. Por lo tanto, ¿qué es mucho y poco? Bueno, depende de la persona, de su estado físico. Ataca más a la mujer que al hombre, evidentemente esto también es así, y que trae unas connotaciones fenomenales en el caso del accidente del auto. Y es también una línea invisible, ¿no? Quien toma de repente 2 copas y dice, no, yo estoy bien. Y él cree que está bien, pero es una especie de línea invisible que pasó y no es consciente de que no está en su 100%. Sí, claro, lo que tú decís viene muy bien explicarlo. Hay gente que, por ejemplo, que después de los 40, 50 años se toma una copa y por ahí conduce perfecto. El tema lo tenemos en aquel que no tiene experiencia en el manejo y se toma una copa. Claro. Ahí también hay una diferencia. La problemática lo tenemos entre los 20 años y los 40 años.
Y ahí el individuo que cree que sabe conducir o que tiene cierta experiencia, quizás una copa no lo afecte tanto como al joven, que además el joven está bombardeado, no solamente socialmente, sino además por el impulso que genera la publicidad. Claro. Donde el individuo se cree que es más. Y esto evidentemente que es un poder irreal que le puede brindar. La primera sensación es de euforia y después el individuo pierde sus cabales, pierde la razón y se pone y tiene una conducta que evidentemente... De riesgo. Exactamente, que estado fresco no. Entonces uno dice, bueno, salimos a divertirnos. ¿Hay que asociar al alcohol? No hay que asociar al alcohol. Uno se divierte mucho más sin tipo de droga alguna en su organismo, sabiendo además que decíamos es una droga tóxica. Bueno, en el proceso de fabricación del alcohol, de la bebida, pueden intervenir hasta 70 aditivos que son tóxicos. Colorantes, acidulantes, conservantes, que eso evidentemente el individuo mientras lo ingiere, eso no lo toma en cuenta. Por lo tanto, realmente es un elemento tóxico para cualquier célula del organismo. Bueno, ha quedado más que claro cuál es la conducta que debemos tener, no solamente en esta jornada es particular, sino en general cuando vamos a conducir. Y que la campaña, si tú me permitís, Humberto, es una campaña a nivel social, que esto lo tenemos que arreglar entre todos. No es una varita mágica que de arriba, bueno, va a haber una ley y dice, con esto terminamos hoy. Nosotros necesitamos sacar el alcohol del trabajo, sacar el alcohol del vehículo, sacar el alcohol de las embarazadas. Necesitamos que se entienda que el abuso del alcohol hoy tiene unos costos fenomenales para la sociedad que pagamos todos nosotros. Que si se llegaran a cuantificar y se nos dijeran, bueno, todos estaríamos asustados. Quizás es mayor o igual al costo que tiene el accidente de tránsito. Profesor, muchísimas gracias. Que pase una buena noche de la nostalgia. Con todo es que gusto. decide salir. Esta noche me van a extrañar, pero advierto ya a los vecinos que voy a poner un volumen en la música que va a temblar los cimientos. No me diga que se va a poner la vincha. Hoy me voy a poner la vincha para esos recuerdos. Nano, muchísimas gracias. Fotos nos seguimos perdiendo. La verdad que sí. Vamos cerrando por aquí este encuentro con el profesor Arturo Borges y con Nano Fole.